Bueno, pues aquí estoy hablando con Lara, que es de España y está viviendo en Suecia desde hace 7 años. Sí, más o menos. 7 Demasiados. años, demasiado. Vale, pues la idea de la entrevista pues es un poco eso, hablar un poco de las distintas realidades en Europa o en otros países y no hacer como una pequeña comparación o análisis entre, ¿no?, la realidad del norte de Europa con el sur de Europa, ¿no?, como países como España, Italia, y ver un poco qué percepción hay, ¿no?, dentro de los diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay varias preguntas. No sé, ¿cómo crees que es Suecia? No sé, ¿tú crees que es un país en general como acogedor para el resto de la gente de Europa? ¿Crees que es, Mm. no sé, abierto, como que la gente en general es bien recibida? ¿Cómo ves Sí, tú el ya. contexto? Sí, bueno, a ver, mi experiencia es buena. Mi experiencia es positiva. Yo llevo Mm, aquí esos 8 años ya casi. Y nunca he tenido ningún problema, la verdad. mm, Y conozco mucha gente de Europa que también vive aquí, mm, españoles, italianos, y, y trabajan aquí y tampoco han tenido grandes dificultades a la hora de integrarse. mm, Ahora sí, ahora también es verdad que en los últimos años hay una parte de la población mm. que no está muy conforme con las políticas de inmigración y de asilo de Suecia y Sí. que ha crecido bastante en los últimos años, los últimos 10 años. La extrema derecha es como la tercera fuerza política más grande del país. Ah, y tienen este discurso un poco anti-migratorio. Sí, sobre todo de gente fuera de Europa, o sea, sobre todo de gente que busca asilo. Claro, porque es verdad que tengo entendido que en Suecia hay bastante población de solicitante de asilo. Mm. Sí, o sea, Sí. Suecia siempre ha tenido una política bastante generosa, pero en los últimos años sí que ha bajado la tasa de Mm. gente que es, o sea, que Que se le la gente concede el asilo. que se le concede, exacto, el asilo. Mm. Y supongo que será, bueno, un poco por la crisis y por todas mucha gente no está completamente de acuerdo. Entonces ha bajado la tasa de asilo en los últimos años. Pero Mm. en general sí es bastante generosa. Menos que Alemania, por ejemplo, pero Mm. más que otros países de Europa. Y, Y o sea, suelen conceder allí el asilo en general. sí, o sea, el asilo te lo suelen conceder siempre y cuando tengas causa justificada de discriminación Sí, por raza o nacionalidad o sí. sexo. No, porque en España, por ejemplo, no sé si más del 70% de las solicitudes son denegadas. Ya, Es no, una tasa aquí, muy... ya, no, aquí en principio yo conozco mucha gente porque estuve estudiando sueco con gente que había solicitado el asilo y que se lo Mm. habían concedido, y todos estos países que tienen problemas de guerra, políticos, también kurdos, por ejemplo, Sí. se lo han concedido. Ah, bueno. Entonces, eso es la gente que yo conozco. Luego, obviamente, también habrá gente que se lo habrán denegado, pero Ya, en no, general, pero aparentemente, bueno, también hay más recursos, ¿no? Imagino, y sois menos gente, entonces. Porque ya, claro, sí, a ver, realmente. En España el procedimiento está atascado. O sea, una solicitud, la media son 2 años o 3 en contestar a la solicitud. Claro, sí, no, es que a ver, en Suecia pues no hay tanta crisis como en otros países de Europa, y bueno, que claro, también somos menos, y Mm. la gente que ha solicitado asilo ha venido muy bien muchos años para hacer trabajos que los suecos no quieren hacer, básicamente. Claro, al final funciona un poco así, ¿no? Sí, Los trabajos que menos prestigio tienen, al final la gente migrante es la que los acaba sí, haciendo. Mm. sí, pero bueno, luego también sí que es verdad que hay programas específicos para gente que viene de otros países, ya sea europeos o fuera de Europa, Mm. que tienen estudios universitarios para ayudarles a integrarse, y les dan clases de idiomas y posibilidad de hacer las prácticas en una empresa sueca o bueno, donde sea. Claro, esto también te quería preguntar sobre un poco el sistema de empleo, ¿no? Que yo creo que
Hay diferencias bastante notables a lo mejor entre España y entre Suecia, ¿no? Como que el sistema de Sí, empleo allí funciona, bueno, que hacen un seguimiento como bastante más estricto o tienen mm, medidas como más de inclusión a lo mejor que en otros países, ¿no? No sé. sí, o sea, el sistema de empleo en sí, no sé cómo de apreciado es en Suecia, pero este tipo de programas para inmigrantes sí que yo conozco a gente que los ha usado. De hecho, yo he estado en uno también, que estaba pensado sobre todo para gente fuera de la Unión Europea porque tiene más dificultades, pero como no se llenaron las plazas, pues también lo pude hacer y está muy bien porque te dan una ayuda económica, aunque pequeña, pero bueno, una ayuda Mm, económica y te dan clases de sueco centrado en aprender dependiendo de tu oficio, de lo que hayas estudiado, mm, y te enseñan también cómo funciona el sistema laboral en Suecia, los derechos que tienes mm. y luego las prácticas, que porque en Suecia no, bueno, en otros países también, pero en Suecia no puedes hacer prácticas profesionales una vez que has terminado los estudios. Entonces, con este tipo de programas puedes hacer prácticas aunque ya hayas terminado estudios universitarios o ¿Y de cuánto tiempo son, más o menos? las prácticas, Sí. 4 meses, 5, depende. Ah, bueno, Luego también hay otros programas para gente extranjera que no tiene estudios universitarios, pero ya no conozco tanto a claro. fondo. Y te dan ayuda económica también. Sí, poca, pero te dan algo Eh, mientras estás entiendo, haciendo las prácticas. entiendo que siempre que te comprometas, ¿no? A ir a las clases de idioma y Sí, estés sí, realizando. sí. Y luego, por ejemplo, para los europeos no hay ayudas específicas, quitando si haces algún programa en concreto, Mm, pero para la gente que le conceden asilo sí que tienen ayudas si van a clase y estudian el idioma sueco. Y claro, también tienen posibilidad de pedir préstamos para el alquiler y claro, es que diferentes esto, ayudas. ¿no? Como que es una cosa muy criticada también, ¿no? En España también ahora con el tema del ingreso mínimo vital, como las ayudas que se dan, también Mm, muy cuestionada siempre por la derecha o la extrema derecha, ¿no? Pero como que siempre hay una parte del discurso político, del espectro político que siempre critica mucho todo este tipo de ayudas, ¿no? Sobre todo a gente que viene de fuera, de que cómo ya, se atreven a hacerlo, ¿no? Cuando el ingreso mínimo, por ejemplo, ya en prácticamente yo creo que toda Europa ya estaba aprobado. Éramos de los últimos ya, países que no tenían como una ayuda. Las comunidades autónomas sí que tenían como alguna ayuda específica, pero bueno, como que a nivel nacional no estaba regulado, ¿no? Y no sé, por ejemplo, otros países como no sé si Finlandia también se hablaba mucho cuando se quería aprobar el ingreso mínimo, u mm, otros países, bueno, Francia también, que Francia no es que tenga una política muy a la izquierda, y también ya lo tenía aprobado, ¿no? Y aquí, ya, o sea, aquí en España, porque es lo que conozco, siempre ha estado muy lleno de críticas en los últimos meses, ¿no? Sobre que si era Venezuela, bueno, como muy ligando la idea de una ayuda al comunismo, cuando al final en otros países, tú lo estás diciendo, como en Suecia, hay programas de inclusión donde también se te da una ayuda, ¿no? No muy ya. alta, pero bueno, para la idea de integrarte y entrar en el sistema laboral. Claro, es que es complicado entrar, o sea, para la gente, por ejemplo, que pide asilo, que viene de guerras o de discriminaciones, es muy complicado encima cambiar de país. Mm, Además, empezar de cero sin ningún tipo de ayuda y sin saber el idioma, que claro, aunque aquí la gente habla inglés, igualmente es el sueco lo que hace falta para trabajar. claro, sí, inglés para socializar a lo mejor está bien, pero evidentemente en una empresa tendrás que hablar el idioma. Sí, o sea, hay excepciones, pero en general tienes que saber el Mm, idioma. Si te quieres integrar, vamos. claro. Y no sé, por ejemplo, ¿tú cómo piensas, ¿no? Que llevas tantos años allí, que se Sí. ve, ¿cómo piensas allí la idea que tienen un poco del resto de Europa, o especialmente del sur de Europa? ¿Qué concepción norte-sur hay? ¿No? Porque Ya, siempre tenemos esta idea muy inculcada de que no sé si es verdad allí, pero no, como que en el sur de Europa siempre se ve a la gente como muy vaga, como un país muy, como zonas muy donde no se trabaja, que piden dinero, ¿no? Especialmente ahora durante el COVID, que el fondo de ayuda, que sobre todo, bueno, sobre todo más Austria, otros países, ¿no? Pero que había una alineación muy pro norte
qué hacer con las ayudas, si se concedían préstamos, si se concedían ayudas directas, ¿no? Y había como un sector como más crítico con cómo se gestionaba el dinero, especialmente Ya. para los países del sur. Sí, bueno, Suecia estaba en ese sector más crítico. Sí. Suecia quería que fuera un préstamo. O una parte, bueno, una parte préstamo y otra parte ayuda. Mm, Pero bueno, no era tan duro como otros países, pero sí que estaba de su lado. Entonces, ya. bueno, a ver, sí, o sea, siempre están los tópicos, obviamente, que se escuchan, Sí. ¿Tú crees pero que hay también, una idea un poco de que en el sur a lo mejor no se gestiona tan bien o se hacen también las cosas como en el mm, norte, a lo mejor, o que somos más pagos, o sí, a ver, yo he escuchado ese tópico, pero no creo que exista, o sea, tampoco me he encontrado en una situación de discriminación por ser, o sea, ya. española me refiero. Y conozco españoles e italianos que trabajan en el sistema público, en Mm, colegios, mm, completamente integrados en la sociedad sueca y, o sea, no tienen ningún problema a la hora de mm, trabajar con todos niños suecos. sí. Nadie, o sea, no han tenido ninguna traba. Mm, pero Eh, ya no digo la gente que esté allí, sino la gente de allí, como qué idea, qué idea pueden tener, ¿no? O qué piensan cuando les hablas de España o del sur ya, de Europa, no sé, qué se sí, les viene a la cabeza, no sé. ya. Hombre, yo he escuchado eso, lo que te decía, yo he escuchado lo tópico, pero la verdad que yo, todo el mundo que hablo y le digo que soy de España, siempre están muy, muy contentos de, de poder Sí, hablar un poco de español, porque todo el mundo, mucha gente sabe algo de español. ah, mira. Y siempre lo relacionan de sus vacaciones en Mallorca o en la Costa del Sol, cosas así. O sea que en general es bastante positivo la Mm. recepción. O sea, ¿no crees que Y haya una concepción muy negativa sobre cómo se... no, No, yo no, diría que no. bueno. No, al menos yo no lo he vivido. Mm, Y cada vez mm. hay más y más españoles y no, nunca he escuchado ninguna crítica en ese sentido. Bueno, está bien. Como... Normalmente la gente que se queja es sobre todo por el tema del asilo, porque les dan ayudas económicas y Mm, piensan, bueno, no están de acuerdo, como hablamos antes. mm. O sea, que en realidad habría más debate con el tema del asilo que con otra cosa, Sí, al final. sí, exacto. O sea, no, yo nunca he escuchado nada como por ejemplo se escucha en Mm. Inglaterra, que algunos españoles han tenido problemas de discriminación por hablar español. O Ya, sea, eso yo sí, nunca lo he escuchado aquí. ya, Y conozco bastante gente española. Y luego, por ya. ejemplo, también aquí en Suecia es muy importante la lengua materna que tiene cada uno. Hay políticas específicas Mm, para si tú vas al colegio o sea, si eres un niño que tu lengua materna es español o italiano, sí. tienes el derecho de estudiar esa lengua en clase. Ah, Sí, jolín, no sabía eso. to- toda la enseñanza primaria y creo que secundaria también. Ah, Pero jolín, primaria sí. qué curioso. Sí, tienen, obviamente luego si hay lenguas muy pequeñas que a lo mejor no haya profesorado, pues es más complicado, pero por ejemplo español, que es tan popular, Sí. siempre hay profesores para defender y que no se pierda la lengua materna. Mm, qué Y fuerte. luego, por ejemplo, también hay otras lenguas, o sea, el sueco es la lengua de Suecia, pero luego hay otras lenguas minoritarias también de Suecia reconocidas, como Oficialmente reconocidas en el Estado. sí, minoritarias, pero oficialmente reconocidas, que son el sami, el romaní, Mm, sí, y alguna más, no recuerdo ahora mismo, pero, pero están oficialmente reconocidas y, por ejemplo, si tienes un juicio o tienes que ir al médico, lo que sea, si en esas lenguas, si la persona que habla esas lenguas no conoce el sueco, tiene derecho a tener un intérprete. ah, vale. Es como Por una siempre. especie de lenguas cooficiales, ¿no? Un poco a lo mejor como sería en España. Que No tú... exactamente, porque por ejemplo romaní, pero sí que están reconocidas y sí, son minoritarias reconocidas, entonces tienes derecho a poder a poder presentar trámites Sí. administrativos y ir al médico, cosas así, en esa lengua. Ah,
Ya, qué curioso, no sabía eso. Hay más idiomas, pero no recuerdo ahora mismo. Puedo mirar a ver. Bueno. Creo que eran eso, el romaní. Ah, el finlandés también, el finés. Ah, También es es una reconocido lengua. también. Sí, Ah, mira. y un par más, pero no recuerdo ahora mismo. Ya. Bueno, es curioso saber esta información. Mm. Y bueno, ya no tiene por qué, ¿no? Pero nunca ha habido como controversia con ese tema de lingüístico en general, a nivel político. No, Ya, yo nunca lo he escuchado tampoco, ya- la verdad. no, bueno, Está bastante aceptado. asentado Mm, y de bueno, hecho mucha gente utiliza ese derecho. mm, Yo conozco gente que ha trabajado como intérpretes de diferentes lenguas, porque siempre hace falta intérpretes, entonces ya. la verdad que es un buen derecho. Sí, sí, ¿no? No, no, vamos, me Y también sorprende el de mucho. la, sí, también el de la lengua materna, aunque no sea ninguna de las lenguas minoritarias, también tienes derecho, si uno de tus padres es de otro país y tiene esa lengua como materna, tú también tienes derecho a estudiarlo en el colegio. No, qué fuerte. Mira. Y por ejemplo, en Suecia, ¿quién gobierna ahora exactamente? ¿Que es más No, centro, no, centro, ahora está los socialistas, los socialistas? pero en coalición con centro. Ah, ok. Pero el ¿Y, partido mayoritario son los socialistas ahora mismo, sí. y hasta cuándo es la legislatura? ¿Sabes? Pues debería saberlo, la verdad. No, Creo que solo es por saber un poco el contexto político de Suecia. Ya, pues yo creo que dentro de poco ya hay que votar, ¿eh? Mm. No, porque Eh, también he leído como ahora también que durante la gestión del COVID hay como una especie de, no sé si es verdad, ¿eh? Porque también los sí, medios, lo que llega es un poco difuso a veces. Como que hay un poco de desafección por parte de la población con el gobierno por el tema de la gestión del COVID, ¿no? Porque la idea era Mm, como no hacer como una cuarentena estricta, porque había una idea de que iba a haber una inmunidad. Ahora estoy leyendo como que la tasa de incidencia en Suecia es altísima. De hecho, no sé si es mm, más doble que en España, que me parece sí, increíble. Y como siempre, porque por ejemplo, cuando yo hablo con otra gente de Suecia, o sea, sobre Suecia, ¿no? No, es que en Suecia no hay cuarentena estricta, no lo han tenido. Mucha gente siempre dice, bueno, es que en Suecia la gente, el comportamiento es más respetuosa, saben acatar las normas mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, leí un artículo el otro día como de un español que había estado en Suecia y decía que su sensación era como que nadie se tomaba en serio el virus, ¿no? Como que nadie lleva mascarilla, los bares están abiertos, como que hay una recomendación, pero que la gente está un poco como, bueno, sí, pero que también ha habido como críticas al gobierno, como que ahora hay mucha desafección por la estrategia sanitaria que han tomado. No sé si, sí, no sé si es sí, sí, verdad o qué visión hay respecto a mm, eso. ya. Sí, sí, sí que, bueno, sí que ha habido críticas y creo que de hecho las elecciones es o este año o el que viene. Hmm, No recuerdo ahora mismo cuál, porque lo estaban hablando de que iba a salir un informe independiente antes de las elecciones para que hmm. la gente pudiera votar Sí. sabiendo la opinión independiente de la gestión del coronavirus. Ah, vale, sí. Entonces, entonces sí, es pronto, no sé cuándo, pero sí, o sea, sí que es verdad que Suecia ha sido un poco experimental en el Hmm. sentido de la estrategia, pero es eso, que apeló a la responsabilidad individual y pensó que no tenía mucho sentido confinar cuando realmente si confinas hay que confinar 2 años, básicamente. Sí, bueno, si lo quieres hacer bien, bien estricto, ya. Me refiero a que confinar, volver a desconfinar, volver a confinar otra vez. Entonces, su estrategia era que no era sostenible eso en el tiempo y que era mejor que la gente fuera responsable, pero teniendo su libertad, porque en Suecia es muy importante la libertad individual. Hmm, Entonces, por eso tomaron ese tipo de medidas. hmm. Y sí que es verdad que al principio yo creo que la gente se lo tomaba más en serio al principio.
Y bueno, en general, a ver, sí que habían viajado, por ejemplo, el otro día estaba leyendo una noticia, han bajado mucho los accidentes de tráfico este año porque la gente viaja muchísimo menos. O sea, Mm, sí que se nota que una parte de la población es consciente, mm. pero claro, luego hay otra que no. Y Bueno, sí, cuanto más se prolonga en el tiempo, pues más difícil es cuando no hay ninguna sanción, claro. más difícil es que todo el mundo esté de acuerdo, pero no sé, yo mis amigos suecos que conozco y que la mayoría es responsable. Este año las vacaciones en Suecia han sido bosque, naturaleza. Mm, Mucha gente no ha viajado al extranjero este verano, por ejemplo, mm. que eso es muy importante para los suecos. Y Sí, escaparse también del invierno, pero tampoco lo han hecho, entonces, bueno, no sé. ya, ya, Sí, ya, es criticable, pero bueno, también tiene su sentido y sus críticas también. ya. Sí, claro, porque no como dentro de la siempre se ve como la cultura nórdica, ¿no? Como un conjunto, pero Mm. es verdad que dentro de los nórdicos aparentemente Suecia, eso fue el único país que no decretó unas restricciones más estrictas, ¿no? Como Noruega, Ya. Finlandia, Dinamarca, no sé muy bien, pero, pero ya, Sí, Dinamarca aparentemente. también cerró colegios y tal. Suecia es que, por ejemplo, los colegios consideró que como no había estudios suficientemente probados de que los niños transmitieran el virus de igual manera Mm, que los adultos, pues decidieron cerrar los colegios. Pero, por ejemplo, llevamos con universidad a distancia desde, no sé, desde verano. O sea, que medidas sí que hay. claro. Mm, Y yo llevo trabajando desde casa desde marzo. claro. O Sí. sea que, Bueno, aunque aquí también el teletrabajo está más, se ha fomentado más desde antes ya sí, que en otros países. Eso es verdad. sí. Eso sí es más Pero cultura. bueno, ya sí, sí, por ejemplo, en algunos trabajos que es posible recomiendan teletrabajar. Claro. Pero una crítica que tuvo Suecia es que no era obligatorio el uso de mascarillas. Y sigue sin serlo. Ya. Sí, sí. Pe- Pero ahora, por ejemplo, a partir de hoy, creo, o de mañana, es obligatorio en el transporte público. Claro. Bueno, ya era hora. Pero sí, un año después casi. Ya. Sí. Mm. Bueno, Pero hombre, solo, obviamente. ¿El qué? solo en el Dime. transporte público. Solo en el transporte O sea, público, si sí. estás en el supermercado comprando lo que sea, no, no hace No, falta. Ya. Es muy fuerte, ¿eh? Yo es que ya me parece algo tan, no sé, cultural. Sorry, ya, guys. Me parece como algo tan raro ya el no llevar mascarilla, que es como, no sé. ya, Incluso cuando veo películas, digo, Dios, qué raro, ¿no? O cuando tengo sueños, que estoy con ya. gente. Todos llevan mascarilla. Claro, sí, sí. No, ¿En pero tengo un serio? amigo, por ejemplo, que contaba el otro día en Facebook, ¿no? Que había sido su primer sueño en el que él estaba con gente y que en el sueño tenían mascarilla. O sea, imagínate, ¿no? Pero Ya, es curioso, ya. como... Pues aquí es impensable porque casi nadie lleva. Yo de hecho la suelo llevar porque, bueno, no sé cómo la tengo, pues la llevo. Bueno, a lo mejor Y también porque has estado en España y has visto un claro, poco y tienes ahí esa cosa de... Ya, es que, jolín, en España, por ejemplo, no se puede ni fumar en la calle. O sea, en Italia sí se puede, pero en España no. Es ya. como... no dejan. Pero bueno, no sé cómo que no sé en qué estudios se han basado para decidir lo de fumar, pero bueno, yo como no Ya. lo sé, pues no digo nada. Ni, ni lo apoyo ni estoy en contra. Ni Entonces, confirmo ni bueno. desmiento. Mm. Y por ejemplo, no sé, ahora un poco al revés, ¿no? Hablábamos de cómo se veía a lo mejor otros países en Suecia y bueno, pues no, tú también que conoces a bastante gente de Suecia, ¿tú cómo crees que se ve Suecia en otros países o si se ajusta a la realidad, la visión que hay de Suecia o de los países nórdicos, de la Mm, visión que tenemos a lo mejor a cómo es en realidad, ¿no? ya.
Ya. Bueno, sí, o sea, en general la opinión de Suecia es bastante positiva en el resto de Europa. Eh, Sí, o sea, depende de lo que hablemos, ¿no? Yo creo. Es verdad que hay una visión como muy del estado de bienestar, ¿no? Que mm, es de los más, sí, estado de no sé cómo bienestar, condiciones decirlo, de trabajo. de los, sí, no sé. A nivel, sí, a nivel político-social, ¿no? Como que la visión es verdad que es muy buena, que se invierte mucho en la gente, hay muchas prestaciones, muchos derechos laborales, ¿no? Sí, en la hora de paternidad y maternidad también. Mm. Pero ¿en qué sentido dices que es más negativo? No, me refiero, cuando te hablo de la visión, me refiero tanto a nivel como político-social como a nivel más la visión de la gente, ¿no? Como esta idea de son muy fríos, muy distantes, Ah, bueno, sí, muy... eso también. Pero eso también, ¿no? Sí, o sea, sí, es la visión también que se tiene en general de Suecia. Poco Mm, habladores, eh, que solo, o sea, que disfrutan cuando hay que disfrutar, mm. trabajadores, no sé. Sí, o sea, yo creo que en cierta medida se adecua a la realidad, eh, pero no sé. Yo creo que en general sí que es lo que la gente piensa de Suecia. O sea, porque, por ejemplo, una persona que llega allí, a lo mejor, y no conoce a mucha gente, ¿tú Sí. crees que el socializar, hacerse un círculo, un grupo de gente, es, puede ser medianamente fácil o No, no, no es fácil. no es fácil? No, no, eso sí que estoy 100% segura. No, no, no es fácil porque, o sea, no es fácil entre los mis propios suecos tampoco. O Mm, sea, me refiero, la gente socializa con su grupo de toda la vida, básicamente. En sí, Suecia, una cosa que yo no sabía de los suecos que he descubierto en estos años es que son muy tradicionales. O sea, sí. les gusta, aunque sea un país moderno, yo pensaba que no iban a ser tan tradicionales en el sentido de que les gustan sus tradiciones, les gusta hacer, pues, o sea, quedar con la misma gente, Mm, su grupo de amigos de toda la vida. Entonces mm. tampoco tienen mucha necesidad de conocer a gente nueva si están contentos con su Claro, vida. no Es, sale es de una ello. sociedad más individualista, Mm, claro. donde, o sea, sí, es más individualista que Italia o España, por ejemplo. Entonces se nota a la hora de relacionarse con la gente. Claro. Eso Mm. sí eso sí que es verdad. Ya, en España no sé, no mucho esta idea de salir, no hay problema si conoces a alguien, o quiero conocer gente, o Claro, el sí, desprenderse del círculo a lo mejor no es tan raro. O cuando cambias de etapa, ¿no? Como la universidad, el trabajo, me cambio de ciudad, no sé. ya, Mm. sí. No, sí que es más complicado. También supongo que se da por el clima. O sea, la mayor parte del año hace mucho frío, entonces tampoco te apetece mucho andar por la calle socializando. Ya, no, evidentemente. Sí que es verdad que cuando llega el verano se nota que los suecos socializan mucho más y eso sí que se nota, es un cambio grande. Sí, ¿no? De repente hablas con gente que no habías hablado en tu vida. Ya. Entonces sí que afecta mucho el clima a las relaciones sociales. Sí, no, puedo imaginar que evidentemente el clima es determinante en estos casos. Pero, Pero en general, o sea, los suecos, o sea, mi experiencia es buena, aunque sean eso, más serios o sea más difícil entrar en su grupo de amigos, son bastante educados, siempre te escuchan. Eh, mm, yo no he tenido una mala experiencia. Y en el trabajo, por ejemplo, yo trabajo con la mayor parte de suecos y mm, yo nunca he notado ningún tipo de rechazo o sea, por no ser igual que ellos, de cierta manera. mm. Son bastante o sea, incluyen a la gente. Vale, bueno, así como contra Mm. eh, cara, ¿no? Como por una parte a lo mejor es complicado, pero luego en otros ámbitos son más... Sí, o sea, es complicado en el ámbito personal, pero por ejemplo en el trabajo hay una chica que no habla sueco, entonces siempre horas habla en inglés Ah, y no mira, sé, o sea, no se cuestiona en ningún momento.
claro. Entonces, y todo el mundo cambia el chip y habla en inglés. Entonces, en ese sentido sí que son muy inclusivos. Ya. Mira, por ejemplo, yo creo que en España es al revés. Somos más sociables, pero, uy, si alguien habla inglés, Ya, olvídate, ya. ¿no? Pero bueno, igual es porque también el nivel de inglés es un poco inferior a Claro, España. sí, evidentemente no tenemos el mismo nivel que tienen en sociedad de inglés, pero bueno, al final te das cuenta, ¿no? Que a mí también me pasaba que, bueno, puedes hablar igual aunque no tengas mucho nivel. Si es que, hombre, Ya. si estás en el ámbito laboral, a lo mejor tienes que saber un inglés más técnico, pero Mm, yo qué sé, cuando estás con otra gente en un bar o te presentan a alguien, es como, no es tan complicado al final. ya. Aquí en Italia pasa también. Es verdad que conozco gente que si no hablas italiano no mal. Pero no es tanta gente como yo pensaba, ¿eh? Porque esta idea de que Italia es como España, que otro idioma. Pero bueno, es verdad que aún así conozco la mayor parte de la gente italiana que conozco, no todo el mundo, pero no tienen problema en hablar inglés. Y bueno, al final no Ya. hablamos de mucho nivel, pero bueno, para entendernos. Ya, no, sí, está bien, sí. Hombre, aquí supongo que será también porque el sueco es un idioma pequeño relativamente, entonces. Ya Y puede por lo ser. que. Sí, yo creo que también es una cuestión muy cultural, ¿no? De la posición que tiene España y la lengua española en el mundo también es mucho más grande. Entonces también entiendo que cuando hablas una lengua muy mayoritaria, pues culturalmente tu percepción es un poco como, bueno, pues que la aprendan, ¿no? Ya, Como el inglés también, que el inglés es claro. bueno, que No, pues pues aquí no. persona. Aquí en ese sentido es muy inclusivo. Pero también por lo que hablábamos antes de las lenguas minoritarias Mm, y la lengua materna, que se cuida mucho. ya. Bueno, pues no sé, para acabar ya, pregunta conclusiva para ti. ¿Mm? O sea, en general, ¿cómo valoras? Bueno, yo creo que es buena, ¿no? Pero ¿cómo al final valoras toda esta trayectoria tuya en Suecia? ¿Crees que te ha aportado? ¿Crees que hubiera sido, si te hubieras quedado en España, crees que hubiera sido mejor o piensas que, no sé, lo que te ha aportado Suecia ha sido como mucho No, mejor? sí, es una buena experiencia conocer culturas nuevas, que aunque sea Europa, hay muchas cosas que cambian, entonces, Mm, obviamente sí, es una experiencia enriquecedora y se aprende mucho. Ellos aprenden de los españoles y nosotros aprendemos de los suecos, o sea, mm. siempre hay cosas que puedes aprender. Ya, Y bueno, eso, conocer otro idioma, conocer otra cultura, ya. siempre aporta. Aunque echas un poco de menos España, pero bueno. Sí, sí, bueno, eso ya son muchos años y mucho frío. Ya, sí, Yo creo sí. que tiene más que ver con el clima, ¿eh? Si Suecia fuera verano todo el año, igual me lo pensaba. Ya, Pero el invierno es duro, es duro. A las 3 de la tarde de noche ya se hace complicado. ya, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Gracias por la entrevista